Muy buenos días a todos. Bienvenidos a aquellos que no nos pudisteis acompañar ayer. Ayer arrancaba la presentación hablando de lo que era la industria 4.0 y que no era solo tecnología, no era hablar de tecnología, sino que era hablar de transformar. Y hablar de transformar es darle la vuelta a todos los pilares de las organizaciones y usar la tecnología como un habilitador para esa transformación. Es decir, estamos hablando de transformar la cultura, estamos hablando de transformar a las personas, de transformar más allá incluso las estrategias y los modelos de negocio de las compañías, transformar, por supuesto, las operaciones y usar a la tecnología como un habilitador para poder realizar ese cambio. ¿Y por qué? Pues porque tenemos fuera un entorno, si os acordáis y estabais ayer, un entorno que llamábamos VUCA, del término en inglés volátil, incierto, complejo y ambiguo. Un entorno fuera que nos pide una forma de consumir diferente, que nos pide cada vez más velocidad, productos cada vez más personalizados y debemos adaptar todo nuestro sistema y toda nuestra organización en su conjunto en todo esto. Ayer nos centrábamos más en conocer esas tecnologías habilitadoras, nos centrábamos también en ver cómo las diferentes industrias y los grupos sectoriales y bloques sectoriales estaban adaptándose a esta transformación digital. Y en la mañana de hoy nos vamos a centrar más en esa parte de transformación cultural y de modelos de negocio para poder llevar a cabo esta transformación. Pero ayer hablábamos también de transición energética, teníamos una mesa, un bloque específico de transición energética y veíamos cómo el cambio climático es evidente que es un problema y cómo todas las fuentes alternativas, las fuentes renovables, pues son, digamos, una de las soluciones para este problema que tenemos. Se habló también de electrificación, se habló del coche eléctrico, salió mencionado en algunas de las mesas. Yo ya adelantaba que hoy teníamos una mesa específica para eso, porque el tema de los combustibles alternativos es un punto clave, es un punto también un poco controversial, hay mucha controversia en torno a los diferentes combustibles, mucho por interés partidista, interés político, pero sí que queríamos traer hasta aquí la convivencia de todos estos combustibles alternativos que juegan un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático y queríamos ver un poco la visión de empresas que están trabajando en estos diferentes combustibles. Traemos hasta aquí y cedo la palabra ya al moderador de la mesa, Francisco Laverón, que es el responsable de Prospectiva Energética y Dirección de Políticas Energéticas de Iberdrola. Bienvenido. Buenos días a todos, un placer estar aquí moderando la mesa. Yo me titulé, estudié en esta escuela, con lo cual estar participando en una actividad aquí, pues la verdad es que es un placer, ¿no? Y bueno, la verdad es que muy contento. La primera mesa, como hemos comentado, movilidad sostenible. Yo creo que es un tema importantísimo. A mucha gente le extraña el por qué Iberdrola estamos muy activos en temas de movilidad. Yo creo que es evidente, lo hemos comentado, son vehículos combustibles alternativos o fuentes de energía alternativa. Y la presentación, por favor. Perdón, el mando del... No, es otra presentación. Bueno, hablando de movilidad sostenible, como no tenemos mucho tiempo, muchos entendemos muchas cosas diferentes lo que significa este concepto. Entonces, este gráfico lo encontré el otro día y bueno, yo creo que refleja un poco la visión amable de la movilidad sostenible, es decir, transporte público, cero coches, transporte no motorizado, andar mucho, bicicleta, etc. Pero luego la realidad es que va a seguir habiendo mucho transporte mecanizado, mucho coche, mucho tren y yo creo que hoy vamos a hablar de esta parte final, digamos, del transporte una vez que hemos intentado reducir todas las necesidades de transporte para que la movilidad sea lo más sostenible posible. Entonces, yo quiero destacar respecto a la movilidad sostenible, especialmente respecto a la energía, dos cosas. La primera es la contaminación del aire, que yo creo que es uno de los grandes drivers que está impactando en las tendencias de movilidad. Y he querido destacar una de las últimas acciones en temas de calidad del aire, también relacionado con el cambio climático,
que se han puesto en marcha en la Ciudad de Madrid, que yo creo que están siendo una referencia, para algunos buena y para otros mala. El miércoles yo participé en una mesa redonda también sobre movilidad y donde se presentó una encuesta que realizó la Fundación Pons, que es una fundación especializada en seguridad vial. Y uno de los datos que más llamó la atención es que el 57% de los madrileños está a favor de la implantación de Madrid Central, frente a un 37% que no lo ve bien. Entonces, a pesar de la discusión que hay política, yo creo que la aceptación pública o popular está siendo relativamente alta y para mí sorprendentemente alta, y yo creo que está reflejando pues bueno, madurez y conocimiento de la gente sobre estos temas. Yo he querido, y respecto al segundo punto, que es el cambio climático, yo he traído un gráfico que se publicó en el diario Expansión, que resume un informe que ha publicado hace un par de meses la Comisión Europea. Es un documento de reflexión de cara a establecer la estrategia europea para una economía neutra en carbono en el año 2050. Entonces, la columna de la izquierda lo que refleja es la situación más o menos actual, donde el color azul de la gasolina y el naranja del diésel copa básicamente el 90 y muchos % del número de vehículos. En 2030 aparece ya dos colores que se ven mucho mejor. El verde es de vehículos eléctricos y el gris es de vehículos de gas natural, que copan ya un 20% del número de vehículos, desplazando evidentemente a la gasolina y al diésel. Y lo interesante yo creo que vienen las tres columnas de la derecha. La primera es el escenario base, es decir, es qué pasa si no hacemos nada y cómo ve la Comisión Europea con sus análisis qué va a ser la movilidad en 2050. Y ellos lo que ven es que los productos petrolíferos ya han bajado a menos del 40%, el gas se mantiene prácticamente constante desde 2030, aparece una nueva línea azul que es el hidrógeno, y la línea verde de la electrificación pues, representa pues, un 50 y tantos %. Pero esto no le parece suficiente a la Comisión Europea, entonces propone dos escenarios alternativos. Uno es con una descarbonización de entre un 80 y un 85%, que es la penúltima columna, donde los productos petrolíferos pues, representan aproximadamente un 10%, el hidrógeno ha subido un poquito y la movilidad eléctrica pues, representa ya un 80 y tantos %. Y el escenario de la derecha, lo que pone Expansión ahí es como escenario 2, es un escenario ya prácticamente neutro en carbono, donde los combustibles fósiles prácticamente han desaparecido, el hidrógeno crece hasta prácticamente un 20% y un 80 y pico % está copado por los vehículos eléctricos. Y por último, todo esto al final está impactando en las grandes tendencias que yo creo que, de una manera u otra, todos los analistas, todos los fabricantes lo resumen en estas 4 letras, ¿no? Que hay gente que lo llama CASES, otro ACES, en fin, me da igual. Básicamente es la conducción autónoma, la movilidad compartida, la movilidad conectada y la movilidad eléctrica. Entonces, yo he querido dejar marcado el tema del eléctrico no solo porque yo sea de Iberdrola, sino porque yo creo que hoy vamos a discutir sobre eso, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los temas que va a centrar la discusión. De realmente si la visión de la Comisión Europea, digamos, la compartimos todos o no. Entonces, el primer ponente es Manuel Villalante, que es director general de Desarrollo y Estrategia de Renfe. También preside el Foro Global de Viajeros y el Foro de Alto Nivel de Viajeros de la Unión Internacional de Ferrocarriles. Ha pasado durante su carrera por numerosos puestos públicos, tanto en la ciudad de Barcelona como en la Generalitat de Cataluña y también en el Ministerio. Y otra cosa que a mí me ha gustado mucho es que tiene también experiencia docente y actualmente dirige un posgrado de Smart Mobility en la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias por haberme invitado. Me siento en casa porque soy ingeniero industrial.
padre de ingenieros industriales, o sea, ya es una cosa familiar. Decir que es la segunda vez que hago en esta aula, la primera vez me invitó el profesor Francisco Izquierdo, que está allá, cuando estaba director general de transporte, dijo, el primero que está en este cargo y es colega, pues fuimos. Gracias por venir, Francisco. Paco. Bueno, yo intentaré hablar un poco de cómo vemos desde Renfe y cómo actuamos delante de lo que ahora esbozaba el moderador del nuevo paradigma de la movilidad, ¿no? Porque nosotros somos intrínsecamente poco contaminantes porque, vamos, normalmente tenemos la mayoría de los servicios electrificados, todo lo que veía que eran servicios con combustibles fósiles. Hablaré también unas pinceladas de cómo la industria del sector ferroviario está avanzando también en el tema de los combustibles, cómo dentro de la empresa digerimos a través de nuestro plan de descarbonización. Y luego finalmente hablaré en nuestro marco de nuestro plan estratégico, cómo queremos ser a pocos años vista, 5 años, pero que vamos construyendo de día a día, un operador integral de movilidad que aborde el nuevo paradigma desde una visión no estrictamente ferroviaria, siendo ese el core business de esta compañía. Por tanto, sin dejar de ser un operador ferroviario de referencia, que entrará en competencia con otros a finales del próximo año y, por tanto, preparamos la organización para que esto sea posible. Además de ser esto, lo haremos siendo un operador integral de movilidad, desde el patinete al coche compartido, eso que integra lo que es el nuevo ecosistema de la movilidad. Sin más preámbulo, porque tenemos poco tiempo, decir que, lo ha explicado el moderador, estamos en un contexto, digamos, importante desde el punto de vista ambiental, no solo por los avances, sino sobre todo por el cambio de conciencia social que se ha producido en el conjunto de nuestra sociedad a un ritmo agigantado. Lo de Madrid Central se plantea hace 8 o 10 años como una medida estrictamente de restricción de tráfico y no hubiesen sido estas cifras que dice el estudio que se presentó ayer de la Fundación Pons. ¿Por qué? Anteayer, exactamente. ¿Por qué? Pues porque hay una mayor concienciación ambiental y realmente pues es el subproducto. Igual como en su día la conciencia social nos quitó de la lacra de ser un país realmente que no aprobaba ni de muy lejos en seguridad vial, conseguimos un cambio legislativo, sobre todo un cambio de conciencia, a pasar de ser un país que tiene unas tasas, evidentemente, eso un fallecido y es un mal resultado, pero estamos en el pelotón de los buenos y estamos en el pelotón de los malos. Y se hizo por un cambio legislativo, cultural, pero sobre todo social. Aquí estamos en otro cambio social. Y las políticas públicas tienen que estar en esta línea, es decir, tienen que abonar el cambio social, que es un push-pull, es decir, es tirar y empujar al mismo tiempo. Y eso el sector público debe hacerlo con el conjunto global del sector. En nuestra compañía, esta es una política transversal, de primer orden y que condiciona todas y cada una de nuestras decisiones. Es cierto que esto, en el contexto de la transformación digital, a la que luego me referiré, hace que nuestros clientes tienen mayor conciencia ambiental, viven en la red, se comunican con la red, están conectados permanentemente, tienen una alta exigencia de calidad en los servicios, quieren que los servicios, porque la tecnología lo permite, se personalicen, se customicen a las pautas de movilidad de cada uno de ellos, le dan un valor enorme al tiempo, mucho más que el que se daba antaño, y sobre todo dan un valor a la sostenibilidad, entendida no solo como el impacto ambiental, como la descarbonización, la sostenibilidad es económica, social, territorial. Es hacer políticas y realidades de hoy que sean en el futuro sostenibles y que avancen en ese camino. Y por tanto, el cliente es el foco. Cualquier empresa de servicio público lo va a tener así. Es el foco de nuestra actuación y su exigencia es la nuestra autoexigencia. El ferrocarril tiene menor impacto ambiental, especialmente cuando es electrificado, tiene una tasa de consumo energético por pasajero transportado muy baja comparado con los otros modos de transporte, menor nivel de emisiones, menor impacto
acústico y es esencial, como en el conjunto del sistema de transporte público, es esencial para un proyecto de movilidad sostenible. Es decir, no hay movilidad sostenible sin que la espina dorsal gravite sobre el sistema de transporte público. Y dentro de él, para determinados servicios, etcétera, el ferrocarril, en su amplia expresión, tranvía, metro, cercanías a larga distancia. Ese concepto, pero el concepto es sistema de transporte público, integrado, tarifaria, funcionalmente, y ese es el concepto que se abordó hace 15, 20 años de forma gradual en nuestro país, en las grandes aglomeraciones urbanas, y que ahora tiene otro reto. Este sistema debe dar paso a ese nuevo ecosistema en el que también juegan las bicicletas, los viajes a pie, los patinetes, los coches compartidos. Hemos pasado de una generación, de varias generaciones, que aspiramos a tener 18 años para poder tener el carnet de conducir, a unas generaciones que les cuesta y los has de empujar para que saquen el carnet de conducir, a una generación que está en proyecto pero que dentro va a venir, que no tendrá carnet de conducir, porque los coches no necesitan conductor. Y esto, tiene muchísimas ventajas, especialmente en las áreas despobladas, etc. No es el tema, supongo que en el debate saldrá. ¿Tiene un peligro? Sí. Si es tan fácil, si no hace falta tener carnet, si no hace falta comprarlo. El coche se compra en el servicio, como también se compra en el transporte público. No estaremos creando una atracción y da igual la congestión de si los coches son conducidos por personas o son automatizados, son autónomos. La congestión es la misma. Por tanto, hemos de abordar ese reto pensando en el bienestar común de la gente. Entonces, tenemos un plan director contra el cambio climático y aquí tienen los datos de lo que prevemos en el año 2030. Lo más importante es que Renfe ha reducido su huella de carbono el 56% desde el año 90, que no había ni un solo kilómetro de alta velocidad. Por tanto, el incremento brutal de los servicios de transporte han permitido aumentar muchísimo el número de viajeros, la conectividad de la red, pero reducir a la mitad el impacto sobre la descarbonización. Por tanto, vamos en el buen camino, todavía queda mucho por hacer, toda la energía que compramos tiene denominación de origen de etiqueta verde, la que no es eléctrica, y la eléctrica también. Estamos a la espera de estos cambios que se han de producir. El hidrógeno, que es todavía, digamos, incipiente en la automoción, lo es mucho más en el transporte ferroviario. Solo hay un servicio que está funcionando en Alemania, que lo miramos, etc. También el uso del gas natural y luego los diferentes sistemas de reducir, que yo creo que se ha avanzado muchísimo con el frenado reactivo, sobre el consumo eléctrico directo. Decirles que hemos abordado, y ya está en el boletín oficial y en periodo de licitación, una compra de material rodante como nunca se ha hecho en nuestro país, por valor de 3.000 millones de euros, y en el apartado energético configuraremos los tres, porque claro, han de durar 40 años, ¿no? Entonces, como mínimo. Entonces, configuraremos que haya un kit de quita y pon que permita adaptarlo a la energía que en aquel momento sea mucho más reducido su impacto ambiental. Por tanto, hemos de poder que el Smart Train, digamos, también sea Smart en el tema de configuración energética y permita prácticamente adaptar como quien quita un kit y lo pone, y eso, bueno, los trenes que hemos licitado, que son muchísimos, alrededor de 700 trenes solo de cercanías y media distancia, es una renovación brutal de la flota que repercutirá en la huella de carbono y que ha de prever cuál debe ser su fórmula, digamos, energética en un horizonte de 40 a 50 años. Como les decía, y esa es la segunda parte, estamos en un nuevo ecosistema de movilidad, ¿no? Básicamente, ahora compiten en la movilidad, como pasó en su día también el transporte aéreo, incluso el sector financiero, las agencias de viajes, empresas que nacen, en teoría, al albur de la economía colaborativa, pero gracias al impacto que genera la transformación digital y su conectividad universal, acaban siendo economías de plataforma que compiten con empresas que tienen activos, y eso ha producido problemas. Bueno, aquí en la Castellana se podía ver el conflicto del taxi, conflictos de mucho tipo, pero es cierto que eso avanza inexorablemente. Entonces, eso requiere inteligencia y regulación, y una regulación que marque cuál es el cuadro sobre el cual se debe actuar,
absolutamente flexible, porque si ya cuesta hacer normas en la administración, este tema tienes el riesgo de cuando las hagas ya hayan quedado absolutamente obsoletas antes de publicarse en el diario oficial de la Comunidad Europea, para entendernos. Por tanto, hay que ver un marco de cómo todo esto se actúa con el frontispicio, el horizonte, de que permita un sistema que avance gradualmente a la mejor conectividad, al mejor servicio, a la mejor flexibilidad y, sobre todo, a la sostenibilidad entendida como la sostenibilidad global del conjunto del sistema de movilidad. Por tanto, este es un ecosistema. Ese ecosistema requiere que haya un integrador de movilidad. Es decir, alguien que organice los viajes y ofrezca al cliente un viaje adaptado a su pauta de movilidad que siempre será multimodal, a pie, bicicleta, coche compartido, autobús, ferrocarril, etc., puerta a puerta, door to door. Renfe quiere ser en 5 años, pero que se empiece a ver en el próximo verano de forma más incipiente, un operador integral de movilidad. Y ese es el acuerdo de su Consejo de Administración y del Gobierno. ¿Esto cómo se hace? Bueno, el nuevo paradigma le llaman, a veces el nombre tiene el riesgo de que mata la idea, ¿no? Llaman Mobility as a Service, es decir, la movilidad como servicio. Por tanto, esto se basa en el rápido desarrollo tecnológico, en la que las políticas públicas se adapten a que todos llevamos en el bolsillo más inteligencia a veces que en el propio cerebro, que lo utilizamos poco, con una capacidad enorme. Es el país con más, es una cosa curiosa, España es el país líder en venta de smartphones, en cambio es el 5º en conectividad en Europa. Es decir, que hay muchos que lo tienen y o son tacaños, esto dicho desde un catalán, visitas. Bueno, el tópico siempre tiene sus motivos, digamos, pero bueno, o son tacaños y solo van cuando hay wifi, o simplemente que lo tienen de adorno, porque claro, en todo caso tenemos... Pero es cierto que vivimos muy apegados. Hoy escuchaba en la radio, digamos que 8 de cada 10 personas en España tienen, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, que es el síndrome de abstinencia del móvil, para entendernos, ¿no? Por lo tanto, yo debo ser de los 8, y me cuesta encontrar quién es de los 2. Pero, digamos, en todo caso, eso hace que estemos conectados al sistema. Y el sistema está conectado a ti para ser eficiente y darte contenido a lo que quieres. Y esto se va a hacer con nuevos players implicados. Por tanto, Renfe quiere ser, y lo hemos bautizado Renfe as a Service, RAS, quiere ofrecer el servicio de movilidad integral de puerta a puerta, utilizando los servicios de movilidad que sean y también el ferrocarril, pero incluso si no utiliza el ferrocarril porque no hay oferta, porque tiene un sistema mejor, etc., nuestra credibilidad se basará en decirle, no, utilice esto. Si quiere hacerlo a esta hora, en este día y tal. Nuestro objetivo es que nuestros servicios se adapten a las pautas de movilidad, pero en todo caso está por delante de la credibilidad que la defensa intrínseca de un modo de transporte que, por descontado, queremos mucho y queremos ser el prioritario. Por tanto, sin dejar de ser un operador de referencia, compitiendo en el mercado, seremos un operador integral de movilidad. ¿Esto qué se basa? Pues en que ya estamos en pruebas, que usted entra en el móvil y tendrá un planificador de viajes integrado con todos los sistemas de transporte, que le atenderá permanentemente, el cual podrá adquirir billetes, incluso con voz podrá decir, quiero ir a Gijón, ella sabe que estás en Madrid, por ejemplo, ¿no? Quiero ir a Gijón este fin de semana y quiero hotel. Y solo con una mensajería móvil te venderá a tu cuenta la plaza hotelera y el viaje de ida y vuelta Gijón-Madrid. Pues eso, la tecnología hace posible. Requiere un cambio organizativo, que es el problema nuevamente, en la propia empresa y en el conjunto del sistema, que es muchísimo más complicado que la tecnología. La tecnología en pruebas funciona perfectamente. Es decir, la limitación no es tecnológica, como en la mayoría de los casos, es estratégica y sobre todo organizativa. ¿Ha de ser un sistema seguro? Sí, sí. ¿Y los ingresos? Bueno, aquí lo tienen, lo podrán ver, es personalizado, se paga en función del uso, por tanto el sistema tarifario se adapta a la pauta de movilidad. Sin más. Y para acabar, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que, utilizando las nuevas tecnologías, el nuevo operador integral de movilidad, Renfe, te acompañe, no solo te transporte, te acompañe permanentemente, vayas o no en un tren de Renfe. Ese es el tema, acompañar, no solo transportar. Transportar bien, seguro, rápido, eficiente, con el menor impacto ambiental, pero acompañar siempre. Muchas gracias.
Cuadrado. No se ha visto. Pues muchas gracias. El siguiente ponente es Ignacio Martín González, que a pesar de su nombre nació en Alemania. Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Wuppertal, en Alemania, donde empezó a trabajar en el sector de la automoción, posteriormente en Austria. En el año 99 empezó a trabajar en Gestamp, hace ya 20 años. Y desde el año 2014, Ignacio es director general de I+D de Body White de Gestamp. Entonces, yo como no soy un especialista en sector de automoción, he tenido que mirar en Wikipedia lo que es Body White, así que, de paso, si nos lo explicas, encantado. Muchas gracias. Sí, ok, pues Body White, sí, Body White es la estructura de los coches, la estructura de crash, de seguridad del coche, y es la que también tiene bastante implicación en lo que es el peso del coche y con esto la movilidad sostenible. Quizás sí, entrando en la presentación, nosotros somos un fabricante de componentes de coches, entonces con ello fabricamos, vemos a la izquierda, Body White, las piezas de estructura de todos los modelos de coches. Sí, y dentro de los productos de Body White pues entra una pieza importante que es la batería del coche, pero también fabricamos lo que son chasis, no suspensiones, pero chasis delantero posterior, y lo que son mecanismos, aberturas de puertas. En coches eléctricos va a ser importante porque un coche eléctrico, ya que es eléctrico, también queremos que abra la puerta eléctricamente. Coches eléctricos, movilidad sostenible va a ser un tema global. Nosotros somos globales, estamos en 22 países con 109 plantas, y para poder diseñar productos de ingeniería y acompañar nuestra industria de automóvil, pues tenemos 13 centros de I+D con más de 1.500 personas desarrollando nuestros productos. Que la contribución de nuestros productos pues, prácticamente tienen 3 palancas, y una de las más importantes es la primera, que tienen que ser productos que mejoren la seguridad de los coches, mejoren la seguridad de crash y mejoren las regulaciones que coches eléctricos van a tener igualmente. Tienen que ser más ligeros los productos. Hasta ahora en la combustión interna pues teníamos que ser más ligero para reducir el CO2. En un futuro el coche eléctrico hay que aligerarlo para alargar el rango que pueda, o la distancia que pueda recorrer el coche eléctrico, que seguro lo escucharemos de colega de SEAT. Y finalmente tiene que ser a un precio competitivo. Todo lo que sacamos nuevo al mercado tiene que ser un precio muy competitivo. Con eso nos enfrentamos pues, al caso case que hemos comentado antes también, y el caso case entre conectividad, autonomous driving, movilidad compartida y electrificación. Nosotros nos aproximamos a estos casos con 2 soluciones. Es buscar productos de ingeniería nueva, que lo vemos al lado derecho, como pueden ser las baterías completas para coches, que tendrán su problemática, pero también buscando soluciones de aligeramiento en el crash de la carrocería. Pero nada es posible sin la tercera palanca, que es el outsourcing. Nuestros fabricantes de coches tienen que invertir masivamente dinero en el desarrollo de motores eléctricos, electrónicas. Esto nos da la oportunidad como fabricante de poder coger y absorber parte de lo que llamamos outsourcing, componentes que antes se fabricaban dentro del fabricante, ahora se los dan a proveedores. Y es a donde entramos nosotros para poder absorber esa parte. Nada es posible para nosotros si no tenemos en cuenta que nuestros productos garanticen y los podamos validar que mejoran realmente la seguridad, que es del lado izquierdo, y el coste. Porque si el coche eléctrico es demasiado caro, su sostenibilidad va a ser dudosa porque no va a ser suficientemente rápido la venta de este modelo. Entrando en esto, ya en lo que son, como vemos nosotros, los coches eléctricos, vemos al lado izquierdo un coche de combustión interna, a donde nuestro diseño de los coches va a cumplir la estructura, todos los test de crash. En América, los Euro NCAP, aquí las 5 estrellas. Un coche híbrido, nuestra ingeniería prácticamente es la misma, es decir, diseñamos el coche, pesa más, tiene un motor más, tiene una batería más, pesa más, reforzamos prácticamente la misma estructura. El cambio viene con el coche full electric, y cuando tenemos un coche full electric, ahí es cuando aparece que tenemos la batería, un cambio de peso, tenemos el punto de gravedad mucho más bajo, el peso aumenta, tenemos una estructura completamente diferente del coche.
Entonces, hemos dicho antes que hay dos soluciones para Gestamp, soluciones de aligeramiento de estructura y productos nuevos. Pues en lo que es aligeramiento de estructuras, trabajamos muchísimo con la estampación en caliente. Desde muchos años, a partir de 2008, fuimos capaces de transformar la estampación en caliente, que son chapas para ingenieros que somos, hasta 1500 megapascales, 1900 megapascales de dureza, pero poderle hacer una ductilidad muy alta, que llamamos tecnología de soft zone. Esto nos permitió pues, poder introducir en las carrocerías más contenido de caliente. Hoy día hasta un 38% de contenido del coche es caliente y con esto se aligera pues, hasta un 20% una carrocería. En paralelo también introducimos, por supuesto, lo que es aluminio. Entonces, para poder estas tecnologías introducir correctamente, tenemos que validarlo. Estas validaciones las hacemos dentro de nuestros propios coches. Gestamp tiene desarrollado pues, unos 7 coches propios que se llamamos G-Lab, Gestamp Laboratories, y son coches virtuales en los que somos capaces de introducir la tecnología. Aquí vemos en la izquierda un coche montado con una tecnología mixta de acero dulce, acero hot stamping, materiales de aluminio, y lo transformamos a la derecha en un contenido más alto de caliente. Validamos esto en crash de los coches y al mismo tiempo que hacemos esta validación podemos ofrecer a nuestros clientes la reducción de peso del coche al mismo tiempo que no se nos disparan los costes, porque esto es muy fácil meter fibra de carbono y quitarle 200 kilos a algo, pero nadie puede comprar luego este coche de serie. Pensando en los coches eléctricos, pues obviamente hay los coches más pequeños que ya van a tener baterías pues, alrededor de casi 400 kilos. El coche mediano puede tener baterías más grandes y ya cuando hablamos de un SUV, pues podemos tener una batería y 2 motores que están fijados sobre el eje delantero y eje posterior con una batería que puede superar los 650 kilos. Claro, esto cambia totalmente lo que es las estructuras y nuestros productos de ingeniería. Entonces, en nuestros coches lo que intentamos es buscar una solución, y aquí vemos una batería recién diseñada que se monta en la estructura inferior de un coche, va por afuera soportado con un marco de estampación en caliente para el caso de seguridad poderlo soportar, y una vez se diseñan estos productos tenemos que ser capaces de validar nosotros esta seguridad y a través de simulaciones y crash reales de todo un modelo, y esto nos puede permitir pues, encontrarle los 100 kilos a una carrocería para poderla reducir un poquito. Cuando ya hablamos de productos, estos son soluciones de ingeniería, pero la segunda pata, claro, son los productos de ingeniería. El clásico es el battery box. Cuando decimos un battery box, lo que se trata es, digamos, una caja realmente a donde nosotros tenemos que validar su comportamiento dinámico en crash, en funcionamiento, en crash lateral. Se tienen que diseñar para ser sostenibles estas cajas que puedan entrar en modelos cortos, en modelos de segmento C más grandes. Entonces, toda esta ingeniería de la batería en sí es la que va a cambiar completamente el modelo de crash y es bastante importante. Productos no solo son la caja de batería, también el coche eléctrico tiene muchísimo digamos, impacto el hecho de que no tenga motor. Entonces, en nuestro grupo de chasis, pues claro, al no tener ningún motor, un crash frontal se comporta completamente diferente, y a la izquierda vemos que tenemos que rediseñar que el chasis que antes no trabajaba en crash, ahora realmente trabaja en crash y las fuerzas las podemos introducir en lo que es la carrocería, pero no en la batería, que por ello. Ruido, noise reduction, ruido es un problema. Un coche eléctrico nos encontramos de golpe que no tiene sonido, motor, entonces cualquier ruido lo vamos a percibir. Entonces, los chasis que estamos diseñando hoy día pues son unos chasis con un diseño específico que no transmite ruido al interior. Entonces, eso abre un camino bastante grande en el mundo del chasis para nosotros igualmente. Y a la mano derecha también, obviamente, en el mundo del chasis también se pueden introducir aligeramientos a través de aluminio, pero eso se está más bien al segmento alto, coches de segmento igual C, D y mucho más alto. En resumen, todos los productos que nosotros estamos intentando de diseñar, igual que las soluciones de ingeniería,
siempre tienen que poderse aplicar tanto a los coches en este momento de combustión interna para hacer una transición correcta hacia el coche eléctrico, soportarlo, pero con obligación todas las soluciones deben de aplicarse en los coches eléctricos en un futuro. Y quizás en unos cuantos puntos para ver un resumen de por dónde va la estrategia de Gestamp, pues quizás empezando a la mano izquierda. Algunos de los productos tienden a ir a aligerar lo que es incluso la carrocería del coche, cambiando lo que es la piel de aluminio, vamos hacia fibras en el coche para poder reducir, otra vez, reducción de peso es equivalente a extender el rango del coche. Muy importante el hecho de que la seguridad pasiva en un coche eléctrico está muy linkado o conectada al peso del coche y con esto al rango que va a ser el coche. Entonces hay muchas discusiones en que un coche eléctrico por la conectividad nunca va a tener un accidente, por eso podemos aligerar la carrocería, no hay que meter sistemas de seguridad. Pensamos que no es así, mientras que haya un camión o haya un invierno con hielo en la calle y el coche pueda estrellarse contra un árbol, dudamos que alguien vaya a reducir tanto lo que es la seguridad. Referente a los materiales, obviamente entramos en desarrollo de nuevos materiales. Aquí las cajas de batería específico, aunque el coche quizás sigue en acero, que es un material incluso más ecológico, la caja de batería sí que va masivamente hacia el aluminio y en alguna parte incluso fibras, las tapas de fibra. Importante el crash, contra más pese el coche, y estos coches eléctricos están pesando muchísimo más por la batería, contra más peso tengamos de gravedad en el centro, el crash es más exigente y necesitamos aligerar para compensar este peso. Y por último, entonces, pues, para poder hacer nosotros y contribuir a la industria automóvil, la sostenibilidad de coche eléctrico, que para nosotros es la movilidad, tenemos que venir con soluciones tanto de ingeniería para aligerar carrocerías aún más y con productos muy específicos. Esto es un poco la aproximación como nosotros, como fabricante de productos de ingeniería, queremos soportar este crecimiento. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ignacio. Me ha quedado clarísimo el body in white. El siguiente ponente es Ramón Calderón, y ya cambiando de tercio, Ramón es ingeniero de organización industrial, también de obra civil, por la Universidad Politécnica de Cataluña. En el 98 se incorpora al grupo SEAT. Desde el año 2009 a 2011 se va a Alemania, a Ingolstadt, para trabajar en la sede de Audi, y actualmente es manager de movilidad sostenible en Madrid y centra su actividad en el desarrollo y mercado del gas natural comprimido. Entonces, cambiando ya claramente de tercio, pasamos a otro tipo de vehículo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Tengo aquí el mando? Sí. Bueno, pues primeramente, muchas gracias a la organización por habernos invitado a SEAD, en este caso, a esta ponencia donde poder hablar de otras tecnologías alternativas, no solo al eléctrico, en la cual también estamos inmersos, sino también a una gran desconocida, quizás aquí en España, que es la del gas natural. Me gustaría empezar lanzando una pregunta, y es, ¿y qué coche me compro? Ese es el gran problema que tiene ahora el cliente. No sabe qué comprar. Los coches van a ser eléctricos, van a ser de gas, van a ser de hidrógeno, van a volar, van a reptar. No se sabe. Y realmente ninguno tenemos la varita mágica para saber qué va a pasar. Pero es el gran dilema, que además se ve incrementado por las numerosas declaraciones, a veces afortunadas, a veces desafortunadas, de las diferentes administraciones, diciendo que según qué tecnologías están muertas. Esto lo que provoca es un retraso en la intención de compra de los vehículos, con lo cual cada vez tenemos un parque más envejecido. Un parque más envejecido es igual a más emisiones. En la ponencia de hoy voy a intentar poner un poquito de luz a todo esto, haciendo el siguiente análisis. 2030, ninguno sabemos qué es lo que va a pasar en 2030. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con las previsiones de la Unión Europea, yo las comparto. Lo que está claro es que en la mejor de las previsiones de la cantidad de estudios que se han hecho, se habla de que podemos tener
y coincido con lo que comentabas antes, un 40% de vehículos o de parque con vehículos eléctricos, en el caso de Europa. Eso quiere decir que nos sigue quedando un 60% de vehículos que van a ser de combustiones tradicionales, de combustión interna. En ese 60% es donde creemos que el gas natural va a jugar un papel fundamental. Y es por eso que desde SEAT apostamos por esta tecnología como otra de las tecnologías alternativas al vehículo eléctrico. ¿Vale? De hecho, las previsiones de la NGVA, en este caso, que es una asociación de vehículos a gas, de movilidad a gas, habla de que en 2030 podemos tener en Europa alrededor de 13,2 millones de vehículos. Esto no es casualidad. El motivo es que tenemos vehículos o una tecnología que satisface las 4 necesidades fundamentales de un cliente eco, un cliente que quiere un vehículo ecológico. Estamos hablando de vehículos que reducen la contaminación local, esas emisiones de NOx, de CO2 y de partículas, en valores que rondan el 75%, lo cual son reducciones sustanciales. Estamos hablando de vehículos tremendamente económicos en consumo, que pueden reducir hasta un 40% el consumo. Estamos hablando de vehículos que no difiere para nada de la conducción de un vehículo tradicional, con autonomías superiores a los 500 kilómetros y con tiempos de repostaje de alrededor de 3 minutos, exactamente igual al de un vehículo convencional. Y, por supuesto, el precio, un valor de adquisición que es exactamente igual al de un vehículo convencional. Vamos a entrar en detalle en cada una de estas 4 dimensiones. Me voy a centrar primero en la ecológica, en la de la contaminación. Como sabéis, tenemos 2 grandes problemas de emisiones en el mundo y en las ciudades. El CO2, que es un problema de contaminación global, y el NOx, SOx, micropartículas, etcétera, que es un problema de contaminación local, de salud. Los fabricantes, y ojalá muchos otros sectores, los fabricantes de automóviles y ojalá otros muchos sectores se sumaran a este esfuerzo tremendo por mejorar estos 2 aspectos, vamos a trabajar tanto en la reducción de las emisiones a nivel global como en la reducción de las emisiones a nivel local. A nivel local, estos vehículos impulsados por gas natural comprimido, estos vehículos híbridos de gas natural y gasolina, disponen del etiquetado eco de la DGT. Eso les da capacidad para moverse libremente en cualquier episodio de contaminación por las zonas de restricción de acceso. ¿Vale? Además, y hablamos del coste, estos vehículos en concreto, y los podéis ver en la columna en la columna verde, reducen sustancialmente el consumo, siendo incluso un 40% inferior a un vehículo diésel. Por dar detalles más concretos o más referenciales, con un modelo como el León, que consume 3,24 kilómetros a los 100 kilómetros, comparativamente con su hermano gemelo o su primo hermano en gasolina, TSI, o su primo hermano en diésel, tendría estas diferencias de rango o de alcance. ¿Vale? Estos son datos contrastados, comprobados, y os lo puedo asegurar porque yo conduzco un vehículo de estos. Con todo esto, lo que podemos asegurar es que estos vehículos no cambian nada su modo de conducción respecto a un vehículo de combustión tradicional normal. Solo trabajan en gas natural comprimido, salvo que se agote el depósito de gas natural comprimido, en cuyo caso el vehículo recurre a ese pequeño depósito de 9 litros de gasolina para seguir funcionando hasta encontrar un punto de repostaje. De hecho, en términos de mecánica del vehículo, lo único que vemos de diferente es que estos vehículos incorporan 3 depósitos o 3 botellas de gas natural comprimido. El resto es exactamente igual. Bueno, y veremos 2 indicadores de depósito, uno correspondiente al indicador del estado de llenado del gas y otro al de gasolina. Es una tecnología madura, es decir, aquí no hay nada por inventar. Hay mucho por mejorar porque son tecnologías que ya son muy eficientes en tema de emisiones, pero todavía no incorporan otras medidas como se están incorporando los vehículos diésel y gasolina para reducir todavía más las emisiones, con lo cual tienen un potencial tremendo. Pero desde el punto de vista ingenieril es una tecnología absolutamente madura. En el mundo existen alrededor de 25 millones de vehículos circulando con esta tecnología, muchos en Iberoamérica. Y en la zona de Europa del Este también funciona bastante esta tecnología. Con lo cual, no estamos hablando de nada nuevo, sí de algo desconocido, pero no de nada nuevo. Además, son vehículos que se diseñan,
se producen y cumplen exactamente los mismos estándares de calidad que cualquier otro vehículo que sale de la línea. En el caso de SEAT, de la línea de montaje de SEAT. ¿Vale? Importante, y creo que fundamental, cuando hacemos ese balance de 40-60%. ¿Dónde está la clave de estos vehículos? El que cubren todo el rango de necesidades de conducción en diferentes necesidades o ciclos de conducción. Ciclo urbano, ciclo interurbano y largas distancias. Aquí lo que he pretendido representar es en barras dónde se sienten cómodos cada tecnología. ¿Vale? Y vemos que la tecnología ICE, los motores de combustión normales, pues trabajan muy bien en larga distancia, en entorno interurbano, pero tienen limitaciones debido a las restricciones de acceso en el entorno urbano. Los vehículos híbridos o híbridos enchufables tienen un comportamiento a nivel pues de consumos, de eficiencia, óptimos en un entorno interurbano y urbano. Quizás en la larga distancia es donde tienen sus limitaciones al tener que trabajar en modo gasolina arrastrando un peso importante de baterías. Sin embargo, los vehículos de gas natural, su comportamiento es óptimo en los tres entornos, tanto en la larga distancia, en el interurbano, como en el urbano, con ese etiquetado eco que le permite acceder en episodios de alta contaminación. Por tanto, son vehículos que sirven para todo uso, tanto urbano como interurbano, y son vehículos, y esto es muy importante, cuyo coste de tenencia es certificado en este caso por la Asociación de Consumidores y Usuarios, la Asociación Europea, el vehículo cuyo coste de tenencia es más barato con respecto a cualquier otra tecnología. Cuando hablamos de coste de tenencia nos referimos a coste de compra, coste de mantenimiento, coste de impuestos, precio, evidentemente. ¿Vale? Como veis, no tiene competidor en ese sentido. Fruto de todo esto, durante el 2018, que SEAT decidió apostar fuertemente por esta tecnología, las ventas se multiplicaron por 3 en nuestros principales mercados. Y se multiplicaron por 3 hasta llegar a junio, porque en junio nos quedamos sin producción. Agotamos el stock. No teníamos suficiente producción para abastecer toda la demanda que se nos requería, por las 4 dimensiones esas que he comentado. Así que hemos decidido para 2019 seguir apostando, pero ampliando en este caso la gama de producto. Y la hemos ampliado a 4 modelos más. SEAT León familiar, SEAT León 5 puertas, Ibiza y Arona, que sería el primer SUV del mundo impulsado por gas natural comprimido. Además, hemos invertido 6 millones de euros en aumentar la capacidad productiva de la planta de Martorell, porque estos 4 vehículos se fabrican en Martorell, se fabrican en España, para pasar de 95 vehículos día a 250 vehículos día. Sin duda, desde SEAT lo que pretendemos es ser los líderes de esta tecnología. Y creo que tenemos la oportunidad de convertir esta tecnología en un proyecto de país, porque al fin y al cabo, si SEAT lidera esta tecnología invirtiendo en un centro de excelencia que ya está invirtiendo para mejorar esta tecnología, lo que vamos a hacer es crear empleo, crear I+D y, por supuesto, mejorar las exportaciones. Podríamos ser, y permitirme la osadía, el Silicon Valley del gas natural, manteniendo los motores de combustión, ¿vale? Y aminorando el impacto que puede generar en la producción y en esa posición del 9º país del mundo fabricando coches, ese impacto que puede generar el vehículo eléctrico en esa pérdida de empleo, de capacidad productiva, etc. La gran pregunta va a ser el tema de la infraestructura. Sé que la estáis pensando todos. Bien. Actualmente tenemos en España 65 puntos de repostaje, ¿vale? Hace 2 años teníamos 20, ya estamos en 65. Estamos trabajando con los principales players, Repsol, Cepsa, Naturgy, Redexis, madrileña Redegas, Nortegas, EDP, en la implementación y ejecución de puntos de repostaje. Ojo, porque los puntos de repostaje concebidos como los teníamos hasta ahora no tienen nada que ver. Es decir, hasta ahora necesitamos que en una autopista hubiese puntos de repostaje cada 50 kilómetros. Ahora no, porque los vehículos ya nos dicen la autonomía, le busco el punto más cercano, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo importante es que haya una capilaridad suficiente. Por ahora tenemos las ciudades principales, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, sobradamente cubiertas de estaciones de repostaje, y ya tenemos 21 de las 52 capitales de provincia. Pero seguimos trabajando. Podemos asegurar que 2019 lo vamos a acabar con más de 100 puntos, 2020 superaremos los 200
y en 2021 alcanzaremos los 300 puntos con los acuerdos que tenemos ya con diferentes players energéticos. De hecho, 200 puntos, en torno a 212 puntos, es el óptimo que recomendaría la Unión Europea en base a la Directiva 94 / no me acuerdo cuál es, donde dice la infraestructura que debería haber en España para este tipo de tecnología. Pero lo más importante, queremos que esos 300 puntos suministren un gas renovable. Y aquí es donde está la clave y la pervivencia de esta tecnología a largos años. Es en el biometano. Ese gas que se genera en esas centrales de tratamiento de residuos, fruto de materia orgánica en descomposición, que genera metano, que no sabemos qué hacer con él, que o lo quemamos o lo emitimos a la atmósfera, un gas que es 28 veces más contaminante que el CO2. Estos vehículos pueden utilizar este gas renovable, con 4 ventajas fundamentales. La primera es que al ser renovable neutraliza el CO2, con lo cual emisiones de CO2, 0. Con lo cual, el problema de calentamiento global lo estamos reduciendo. Segundo, valoriza algo con lo que no sabemos qué hacer. La movilidad es un problema en las ciudades, pero ¿qué vamos a hacer con la basura en ciudades que van a acumular más del 70% de la población mundial? ¿Dónde la vamos a meter? ¿Qué vamos a hacer con ella? La estamos valorizando. Además, nos permite generar de forma distribuida. Generar de forma distribuida quiere decir que cada ciudad podría generarse su combustible para esa movilidad. Y sobre todo, una ventaja o gran ventaja que tiene esta tecnología es que es almacenable. Una renovable almacenable permite regular la asincronía existente entre la oferta y la demanda. Y eso creo que es un valor muy importante. Nos tenemos que acostumbrar cada vez más a contemplar las emisiones en términos de ciclo de vida del vehículo. Hasta ahora las contemplábamos lo que llamamos del tanque a la rueda, ¿vale? En la fase de uso. La hemos ampliado y la estamos ampliando un poquito más y la hablamos del pozo a la rueda ya. Pero el análisis debe de ser completo. Debe ser lo que llamamos desde la cuna hasta la tumba. Gracias. Porque nos llevaremos sorpresas si hacemos ese análisis y veremos que analizando diferentes tecnologías en ese uso completo, un vehículo eléctrico con energía 100% renovable prácticamente iguala su huella de carbono a un vehículo impulsado por gas natural con biometano. Por todo ello, lo que queremos es que esos 300 puntos suministren gas sostenible a través de, o gas renovable a través de lo que llamamos los certificados de origen. No me voy a extender más y voy a aprovechar para poneros un vídeo de 1 minuto que creo que resume perfectamente el futuro del gas renovable y lo que queremos hacer. Bueno, pues simplemente concluir diciendo que la tecnología TGI o de gas natural comprimido es una tecnología pues eso, eficiente, sostenible, asequible, porque no debemos de perder de vista que, además de ser eficientes medioambientalmente, tenemos que tener productos asequibles al bolsillo para garantizar esa eficiencia medioambiental. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ahora pasamos al cuarto ponente. José Manuel Méndez es también, como todos, ingeniero industrial, titulado aquí en esta escuela.
También es hizo el máster en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Newcastle, upon Tyne, en Reino Unido. Lleva ya 20 años trabajando en Toyota, básicamente en Madrid y también en Bruselas. Actualmente coordina la estrategia y planificación de ventas, así como la distribución de vehículos y recambios a los clientes finales. Como él dice en el currículum, fue la primera persona en explicar a gobiernos y en general a la sociedad las bondades de la tecnología de los vehículos híbridos, allá por finales de los 90, principios de los años 2000. Y ahora ya está en el siguiente escalón. Y para ponernos más difícil todavía de cuál es la decisión de qué vehículo comprarnos, nos va a comentar ahora las bondades del hidrógeno. Muchas gracias. Pues la presentación, por favor. ¿No la tenéis? ¿La tienes localizada? Ya. Eso, te iba a decir. Porque en teoría terminamos en 10 minutos, entonces, si nos haces el favor, y perdona por el fallo. Vale. Bueno, pues empiezo sin más. Vale, ya está enviada. Vale, buenos días a todos. La verdad es que estoy aquí como muy feliz. Gracias por invitarnos a Toyota. Aquí empecé en el año 90 en esta escuela y bueno, pues la verdad que es un honor volver para ver. También estudiantes veo arriba, unos cuantos. El futuro. Yo hoy he venido aquí a hablar de futuro, no he venido a hablar de, como me decías antes, efectivamente, hace casi 20 años yo andaba por ahí hablando de la tecnología híbrida, de un poco del futuro, y me decían, bueno, vosotros sí, ya, pero el diésel es mucho más eficiente y demás. Y bueno, pues ya más o menos todos hemos visto dónde estamos ahora, ¿no? Yo hoy voy a hablaros del hidrógeno, ¿vale? Un poco os voy a bañar de ideas, de ilusiones, de futuro. Obviamente es una propuesta que hoy por hoy no es una realidad, pero la verdad que hace 20 años tampoco se veía como una realidad la tecnología híbrida. Y estas cosas muchas veces van más rápido de lo que pensamos, ¿verdad? Bueno, yo quería hablaros de, primero, una especie de introducción, ¿no? Nosotros, como grupo, el grupo Toyota, más o menos a principios de los 90, había una enorme preocupación por el tema de la sostenibilidad del automóvil, del negocio, de la energía, de la polución. Incluso se hablaba del peak oil, ¿no? En aquella época, estamos hablando de hace casi 30 años. Y entonces, allí en la cúpula de Toyota Motor Corporation, pensaron, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo. Y efectivamente se pusieron muchas personas a pensar y a trabajar, y ya en enero del año 92 se lanzó una cosa que fue muy famosa en el mundo en aquella época, se llamó la Carta a la Tierra. Un paquete de medidas, una guía medioambiental para dar ideas de cómo teníamos que funcionar, no solo nuestra empresa, sino otras empresas productoras, para asegurar un siglo XXI sostenible, donde no nos cargáramos el planeta. Consecuencia de aquello, ¿vale?, que me gustaría que se pusiera la presentación porque es bastante útil, no sé si queda mucho, pero bueno, lo paso luego rápidamente. Consecuencia de aquello fue
que se pensó en que había todas las fuentes de propulsión que había en aquella época, motores diésel, gasolina, de gas natural comprimido, LPG, etcétera, se vio que ya entonces, estamos hablando de hace 30 años, estaban llegando a un nivel muy bueno de eficiencia, ¿vale? Pero se dijo, si queremos ir más allá en el siglo XXI a nivel de eficiencia, no vamos a tener más remedio que pasar a la hibridación. A todas esas fuentes de energía vamos a tener que hibridar. Y entonces dijeron, vale, muy bien, eso está muy bien decirlo, pero hay que ponerlo en marcha. Entonces cogieron a 4.000 ingenieros en el año 93 y les pusieron a desarrollar esto en la práctica, en Japón. Estamos hablando del proyecto G21, que era un proyecto totalmente secreto, y en el año 1997, aquel proyecto, lo que nació de aquel proyecto fue el primer Prius, el primer vehículo híbrido, un vehículo fabricado en serie, que se tomó la decisión de fabricar a pesar de que para aquella época nuestro grupo no hacía nada de menos de 100.000 unidades a nivel mundial, porque no salían los costes. Y se pensó en hacerlo con una idea de 30.000 unidades en todo el ciclo de vida. O sea, imaginaos un poco bueno, esto hay que sacarlo, porque si no, no vamos a aprender, si no, no vamos a poder evolucionar. Y así fue, se sacó este primer vehículo híbrido y, bueno, los resultados nos avalan, ¿no? Yo tenía algunas diapositivas que creo que son bastante impactantes, pero al final la idea era muy sencilla. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué es esto de hibridar? Ponemos 2 motores a funcionar para gastar menos que con uno solo. Es decir, con una pequeña batería híbrida somos capaces de almacenar, es como un colchón energético. Es decir, la energía, cuando me sobra energía que normalmente se desprecia, por ejemplo, al bajar una cuesta, la meto en la batería, que luego me sirve para bajar, digamos, la que saco del combustible en el paso siguiente, ¿no? También, por supuesto, los ingenieros fueron más allá. Y con esta tecnología llamada Full Hybrid, lo que nos permite tener el motor funcionando a un régimen óptimo. Aquí todos los ingenieros en la sala me van a entender. Un régimen óptimo quiere decir desligado del pedal del acelerador. Es decir, imaginémonos que el motor a 2.500 revoluciones funciona muy bien, funciona perfecto. Si necesito un poco más de energía, la saco de la batería. ¿Que necesito un poco menos? La devuelvo a la batería. Ese cambio de mentalidad de propulsión, digamos, de los vehículos se ejecutó, como digo, en este periodo del año 93 al 97. Y bueno, pues los resultados están ahí. Yo tenía unos datos también que no sé cómo va la presentación. Es que si no, voy a aburrir mucho a la gente. Bueno. Vale, no, decía que tenía unos datos que son, bueno, hay muchísimos datos, ¿no? Estudios, también nos ha traído nuestro compañero algunos datos, pero realmente hay uno, por ejemplo, del mes de abril, que es de esta misma universidad, a través de INSIA, donde, bueno, acabamos de presentar el mes pasado los resultados, donde, bueno, pues conductores diversos han probado un vehículo híbrido nuestro en Madrid, concretamente, después de, bueno, otras pruebas que había en París, Roma, etcétera. Y en la ciudad de Madrid, en concreto, no solo urbano, sino urbano, extraurbano, etcétera, nada menos que el 78% del tiempo y el 61% de la distancia global se ha hecho con 0 emisiones. 0 emisiones. ¿Vale? Pues son vehículos que apagan el motor cada vez que me sobra energía. Entonces, y aquí es la gran reflexión primera reflexión que lanzo, ¿no?, a la sala. ¿Qué es mejor? Teniendo en cuenta que la tecnología de batería hoy en día, pues yo diría que no es la que se impondrá en el futuro. Y con los costes que tiene, pues ya sabemos, el litio, el cobalto, etcétera. ¿Qué es mejor? ¿Qué piensan ustedes que es mejor? ¿Utilizar 60 kWh de baterías de ion litio para un vehículo? ¿O fabricar 60 vehículos de 0,8 kWh? ¿Qué tiene más impacto en el medio ambiente, en la sociedad, más en países como España, donde la edad media de los vehículos es de más de 12 años? ¿Qué es mejor? ¿Reemplazar un coche por un eléctrico, que en muchos casos no se reemplaza porque son coches adicionales, o reemplazar 60 vehículos antiguos por 60 vehículos híbridos no enchufables? Dejo ahí la reflexión. ¿Vale? Bueno, hasta ahora llevamos 13 millones de vehículos vendidos, muchísimos millones de toneladas de CO2 ahorradas, pero bueno, hasta aquí es un poco historia, ¿no? Hacia adelante, ¿qué es lo que estamos pensando? Bueno, pues hacia adelante es 2050. Nosotros ya tenemos objetivos, digamos, de sostenibilidad para 2050. El reto consiste, ¿vale?, en conseguir, básicamente,
que sea es decir, nuestras operaciones sean neutras en CO2, es decir, sería neutro el CO2 que usa el vehículo para moverse, pero también para fabricarlo y también para todo su ciclo de vida. También estamos trabajando en reducir, minimizar y optimizar al máximo el consumo de agua, que creemos va a ser otro de los problemas más severos de la humanidad en este siglo. Y, por supuesto, ayudar, empujar, construir una sociedad basada en el reciclaje y una sociedad que viva en armonía con la naturaleza. Esos son nuestros principios básicos de actuación de cara a 2050. ¿De acuerdo? Y si me preguntan, a nivel tecnológico, ¿qué tecnología se va a imponer de aquí a 2050? Pues nosotros lo que vemos es un futuro tecnológico multitecnológico. Es decir, en función de en qué país estemos, las demandas concretas de los clientes, etcétera, habrá diferentes soluciones tecnológicas. Acabamos de ver una fantástica con biometano, pero habrá otras soluciones, vehículos eléctricos, híbridos enchufables, y en algún sitio, ¿por qué no?, motores diésel de última generación muy protectores del medio ambiente. Todo esto, al final, claro, cada día habrá más electrificación, porque lo que estamos todos aquí es para intentar descarbonizar la sociedad, ¿no?, y el futuro. Así que, bueno, esto es un poco mi introducción. Ahora iba a hablar directamente del hidrógeno, no sé si ya podemos colgar. ¿Está? Venga. Perdonad por... ¿Está cargando? A los estudiantes esto del hidrógeno, ¿cómo suena? ¿Creéis que el futuro el hidrógeno os rodeará? ¿O estaréis viviendo en una sociedad de hidrógeno o una sociedad de combustibles fósiles? ¿Qué opináis? Bueno. Vale, nada, paso esto rápidamente. Esta era la imagen que os quería enseñar, ¿vale? Esta está sacada de un libro, el libro famoso de la Carta a la Tierra se sacó con esto, ¿no?, donde se veía que todas las tecnologías hacia el coche ecológico definitivo. ¿Qué es el coche ecológico definitivo? El sueño de nuestro sector. El sueño es aquel vehículo que no impacta en el medio ambiente en ninguna de sus fases, ¿vale?, en el que estamos trabajando todas las marcas, ¿no? Vale, paso. Bueno, este es el primer Prius que os he explicado antes. ¿Por qué conseguimos más eficiencia energética? Resultados del estudio que se ha hecho con la Universidad Politécnica de Madrid, ¿vale? Bueno, la presentación la tendréis, nuestra gama actual, ¿vale?, nuestros desafíos medioambientales y nuestra visión multitecnológica, ¿de acuerdo? Bueno, paso directamente ya al hidrógeno, que es para lo que he venido. Entonces, el hidrógeno, bueno, obviamente el hidrógeno estamos seguros que va a tener un papel protagonista en el siglo XXI. No ahora, porque aún quedan 80 años, pero a lo largo del siglo XXI. ¿Por qué protagonista? Porque ya hoy, y ya desde hace cada vez más intensamente, bueno, esto es de la foto de la cumbre de París, ¿no?, la Conferencia Internacional del Clima, donde ya las naciones, casi todas las naciones del mundo, se están comprometiendo, han entendido que tenemos un severo problema en el planeta con el calentamiento, con el cambio climático. Y lo que se acordó en esta cumbre de 2015 fue tomar medidas urgentes para reducir la temperatura, o sea, para que no siga incrementando la temperatura de la Tierra y como mucho se limite a más 2 grados a lo largo del siglo, ¿verdad? Entonces, el hidrógeno, bueno, si queremos descarbonizar, vamos a necesitar claramente empujar las energías renovables, muchísimo más de lo que la mayoría hemos pensado en los últimos 30 años. ¿Pero qué ocurre con las energías renovables? Bueno, pues las hay estupendas como la biomasa o los pantanos, ¿no?, los saltos de agua, que los puedo regular, abro o cierro la producción. Pero el sol y el viento, que son importantísimos a nivel de fuente energética para el planeta, no los puedo regular. Por tanto, necesito almacenar, con un coste. Obviamente, tiene un coste almacenar. ¿Pero qué tiene el hidrógeno? Pues que es un buen almacenador. Es como si fueran depósitos de carburante, para que nos entendamos, ¿no?
Podemos fabricar hidrógeno y tenerlo durante un año guardado. Podemos enviarlo en un buque de un continente a otro, etc. Entonces, esa capacidad que tiene el hidrógeno, muy superior a otras formas de almacenamiento, es clave para la descarbonización del planeta. Pero es que además el hidrógeno tiene muchas ventajas, ¿no? Primero lo podemos fabricar de muchas maneras, ¿no? No sé si me está moviendo esto. Ay, perdón, se me va. Se puede fabricar de muchas maneras. Podemos fabricarlo, lo que llamamos hidrógeno marrón, ¿no? A través de, que es la mayoría del que se produce, 95% se hace reformando con vapor de agua el gas natural. Pero también lo podemos tener como subproducto industrial, lo podemos tener desde la biomasa, como hemos visto, biometano, o lo podemos tener, que esta es la manera buena, con una electrolisis utilizando energías renovables, ¿verdad? De esta forma, además, conseguimos un hidrógeno de altísima pureza. Ventajas, muchísimas. Es un combustible potencialmente limpio, completamente limpio, sin emisiones contaminantes, sin efecto CO2, nada. Lo podemos, como he dicho antes, transportar. Lo podemos utilizar para, por ejemplo, fijar CO2, ¿verdad? Para producir metano. O incluso lo podemos, una de las claves es que lo podemos fabricar localmente, ¿vale? El hidrógeno, esa es una de las claves. Nos da seguridad energética, no necesitamos seguir importando combustibles, ¿vale? Y en un futuro, nosotros estamos haciendo pruebas, es un poco como una referencia, estamos haciendo pruebas con hidrógeno producido del aire, con pequeños electrolizadores casi de bolsillo. En un futuro, sí, voy rápido. Vale, entonces, como digo, es un combustible de futuro que nos permitirá descarbonizar la energía y, por supuesto, el transporte, ¿vale? Nuevos vehículos, nuevos tipos de vehículos que irán saliendo al mercado y que, obviamente, poco a poco se irán adoptando, ¿verdad? En todo caso, para llegar a lo que nosotros llamamos sociedad del hidrógeno, lo que vemos es son las redes híbridas, es una armonía entre el hidrógeno y la electricidad. El hidrógeno y la electricidad no son rivales, son complementarios. Igual que los coches eléctricos no son rivales de los coches de hidrógeno, son complementarios. Y como tal, ese es el futuro que vemos, ¿no? Se me ha acabado el tiempo, pues no sé ni cuánto tiempo he estado. Intenta acabar en lo más rápido que puedas. O lo dejo aquí o sigo lo que me diga la gente. La organización. Nos hemos pasado 5 minutillos ya. Me quedan como 5 o 6 minutos si voy rápido. Estar en un par de minutitos. Lo que quiera la gente, si no me siento. Hombre, no. Bueno, muy rápido, porque no, es que me he perdido al no tener la presentación, perdonad. Vale, nada, simplemente nuestro Mirai, ¿vale? Nuestro vehículo de pila de combustible. 3 conceptos muy fáciles. Su motor es una pila de hidrógeno de tipo PEM, Proton Exchange Membrane, es la más típica de este tipo de vehículos. Muy importante que conozcan que llevamos 20 años desarrollando esta tecnología, o sea, esto no es nuevo, esto no sale de un día para otro, ¿verdad? Y una cosa fundamental es que a nivel de control electrónico, nuestra tecnología, nuestro vehículo de hidrógeno es un vehículo híbrido, o sea, toda la experiencia de los vehículos híbridos se aprovecha en el vehículo de hidrógeno. Vale, ¿qué es este vehículo? Pues básicamente un vehículo de 0 emisiones con recarga rápida. Entre 3 y 5 minutos podemos cargar un depósito para hacer 550 kilómetros. Este tipo de vehículo, a poco que se vaya desarrollando, es un verdadero reemplazador. Antes hemos comentado el tema de trenes, que aún está por desarrollar, pero será un reemplazador de combustibles fósiles clarísimo. Prestaciones similares a las de un vehículo motor gasolina de 2 litros y con algunos temas curiosos, ¿no? Que bueno, luego si alguien tiene preguntas le puedo aclarar, pero por ejemplo este vehículo puedes enchufarlo y entregar su energía, por ejemplo, a una vivienda, ¿no? Para catástrofes o lo que sea, ¿no? Componentes, bueno, ahí vemos el gráfico de los componentes, tampoco me voy a extender mucho, es que tenía para más tiempo, pero bueno. Vale, tiene cosas fundamentales, la pila de combustible es, digamos, hoy por hoy, y ya tiene 5 años desde que sacamos al mercado esta pila, sigue siendo el número 1 en el mundo en eficiencia, no hay ninguna pila en ningún tipo de vehículo, en ningún tipo de transporte, con mejores datos de eficiencia a nivel de, pues, por ejemplo, potencia por unidad de volumen, amperaje por densidad de corriente, etc. ¿Vale? También los depósitos, muy interesante, depósitos de
que fabricamos nosotros. Estos depósitos lleva 2 el vehículo, 88 kilos, para llevar 5 kilos de hidrógeno. Son depósitos de altísima seguridad, antibalas, ¿vale? Y con una serie de avances en materia de materiales también francamente interesantes. Por supuesto, seguridad clave y producción. Simplemente esto sí que es un dato importante. Hasta hoy se han vendido 8.000 Mirais, 8.000, que no está mal, ¿vale? La capacidad de producción ahora mismo es de 3.000 unidades año, pero el año que viene será de 30.000 unidades año, porque ya estamos fijando las bases para incrementar la producción de pilas y de depósitos. Esto va en serio, o sea, esto no es... Estos tíos están haciendo un prototipo. Como he dicho antes, fabricamos el Prius a pesar de que en su ciclo de vida pensábamos en 30.000. Este Mirai, el año que viene, vamos a fabricar 30.000 unidades en Japón. Y un poco para que suene también, las perspectivas de Japón ahora mismo a nivel de vehículos de hidrógeno es de tener en el año 2025 200.000 coches en el mercado y en el año 2030 800.000, solo en Japón. Y normalmente las previsiones allí no son para tirarse el pisto. ¿Vale? Y ya termino. ¿Vale? Simplemente decir, que yo hablaba de hidrógeno en el 2015 y todavía era muy remoto, pero ahora ya, por ejemplo, con el Hydrogen Council, donde hay 33 multinacionales que dan trabajo a 3,8 millones de personas, empujando esto para que realmente se vayan tomando decisiones para la transición energética. Estaciones de servicio, hoy por hoy muy difícil, pero ya se están poniendo en marcha. Como referencia, en Europa solo el año 2020 terminará con más de 500 estaciones de servicio de hidrógeno. Bueno, las cosas se van moviendo. Si no sacamos la tecnología al mercado, no se van a mover. Patentes libres para que el resto de la industria pueda utilizar los desarrollos que ha hecho Toyota. Demostraciones el año que viene en los Juegos Olímpicos, 2020. Demostraciones donde los vehículos que muevan a todos los atletas olímpicos y paralímpicos serán de hidrógeno. Y serán cientos de vehículos, no hablamos de 2 o 3. Va en serio. Así que, ya para terminar, realmente nuestra filosofía de empresa es, no vale simplemente con lanzar un vehículo eco o un modelo nuevo. Hay que popularizarlo, hay que vender a cientos de miles de unidades. Para eso vamos a necesitar el apoyo de, no solo los clientes, las empresas, los proveedores, los gobiernos, etcétera, las universidades. Porque al final con la sociedad del hidrógeno creo que va a ganar la humanidad entera, porque será la manera de mantener un planeta vivo para nuestros hijos y los que vengan. Muchas gracias.